Desde mediados de los años 60 hasta casi nuestros días, la industria cinematográfica española, unida a la italiana, produjo unas 200 películas del oeste. El auténtico cine norteamericano sufría en aquella época una disminución de sus actividades. Y en territorio español, con técnicos italianos o españoles que muchas veces disimulaban sus nombres con seudónimos que sonaran a norteamericanos, se inventó este spaghetti western, que otros calificaron de gazpacho western y casi todos de subgénero, y que obtuvo un éxito considerable. El origen del ciclo hay que buscarlo en las películas italianas sobre la Roma legendaria, que también en España tuvo su continuación. Los paisajes españoles, lo barato de la mano de obra de nuestros técnicos y las facilidades otorgadas por el Estado convirtió a España en una especie de jauja cinematográfica, hasta que los propios norteamericanos, en la persona, por ejemplo, de Samuel Bronston, vinieron aquí a rodar sus películas. Por Júpiter, ningún otro lo habría conseguido. Recuerda las hazañas que Glauco realizó en Palestina. El género tuvo otras vertientes, como la de cine de terror, que aunque realizó menos cantidad de películas, no dejó por ello de tener también su importancia. Una de las primeras películas del oeste rodadas en España fue El precio de un hombre, que obtuvo el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo. Pero preguntemos ya directamente al crítico Fernando Méndez Leite su opinión sobre todo este fenómeno. Yo creo que fue un fenómeno estrictamente de imitación. Es decir, esto me parece que ocurría, bueno, empezó a comienzos de los 60, pero el boom del spaghetti western, que si no me equivoco fue el primer género que de una manera global se abordó como imitación, fue hacia 1966 o así, que fue el éxito de La muerte tenía un precio, después de Por un puñado de dólares, y después una serie de películas ya estrictamente españolas o preferentemente españolas, que fueron las de Joaquín Romero Marchén, que había empezado a hacer las películas del Coyote unos años antes y tal. Entonces yo recuerdo que en 1966, que efectivamente era cuando yo empecé a hacer crítica de cine en Film Ideal, hablé de una película de Joaquín Romero Marchén y yo la elogiaba mucho, me parece recordar. Y yo creo que ahora, visto desde lejos, no me merece ningún entusiasmo, ni ninguna solidaridad, ni ningún tipo de apoyo a ese tipo de cine. ¡Corneta, toca llamada! Joaquín Luis Romero Marchén es un director que antes de especializarse en el género del oeste había escrito y dirigido unas películas de interés muy distinto, como por ejemplo Juzgado Permanente, Fulano y Mengano, El hombre del paraguas blanco o El hombre que viajaba despacito. Yo, después de haber dirigido una serie de películas, algunas de ellas incluso premiadas, pues a mí dejaron de avisarme para hacer películas los productores y entonces estuve exactamente 5 años parado. 5 años de esos que se viven, bueno, ni siquiera se puede decir que se viven, que se malviven. Yo ya estaba casado, ya tenía mis hijos y tal. Y en este proceso de tiempo, pues lógicamente mi mentalidad, como creo que fue consecuencia efectivamente de una malísima película mía, que se llamaba El hombre que viajaba despacito, pues entonces esos 5 años pues fue un duro aprendizaje de lo que no debía volver a hacer. Tuve que volver de ayudante de dirección, con serias dificultades, porque nadie me quería llevar ni siquiera de ayudante. Y entonces, un día, tuve la posibilidad de fundar una productora de estas pequeñas, un poco con el trabajo de la gente y de estas cosas de tal, por supuesto sin dinero. Era una película de las mal llamadas de acción, porque en el cine cuando se dice, después de decir motor, se dice acción, acción es todo. Es absurdo que un director diga que no sabe hacer acción, puesto que es tanto como decir un conductor de coche que no sabe tomar las curvas, o sea, eso es de risa. O sea, las películas western para mí son unas películas completamente serias, completamente formales. Que no se mueva nadie. Una botella de ginebra.
Gracias. De nada, amigo. No me gustan los traidores. La fascinación por los Estados Unidos no era algo nuevo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una curiosa apología de la vida norteamericana. ¿Qué haces? Encomiendo mi alma. Pero si no es para tanto. ¿No ves a los demás? No veo nada. Desde hace 20 horas no siento más que angustias y escalofríos. Ya queda poco. Pronto aterrizaremos. Mira, mira la ciudad. No te muevas, no vaya a hundirse esto. ¡Qué maravilla! Mira, mira. La ciudad más impresionante del mundo. Toda la civilización está aquí. Todos los adelantos. Es como una máquina perfecta donde todos se mueven a un tiempo y saben concretamente a dónde van. Mira los rascacielos. Ahí se trabaja como en ninguna otra parte del mundo. Todo es joven aquí. Las gentes, los automóviles, las calles, las ideas. En esta ciudad se oye palpitar al mundo. ¿Te das cuenta, Contreras? Los hombres han inventado esta maravilla para hacer su vida más confortable, más fácil y más cómoda. Aunque para lograrlo casi tengan que llegar hasta el cielo. Luna, a la que también quiso llegar el cine español. Anda, pero también están estos aquí. ¡Corto! ¡Corto! Pero bueno, ¿de dónde sale ese imbécil? Yo no traigo armas. Vengo de la tierra. Yo no sabía que ya estaban ustedes aquí. Pero soy inocente, se lo juro. ¡Soy inocente! Pero si esto es Almería, chalao. ¿Almería? ¿Que esto es Almería? ¡Claro! Almería fue declarada zona de preferente localización industrial por un decreto ley de 1969. Este reportaje de Nodo nos da su versión. Pero el sol, casi constante todo el año, ha proporcionado a la provincia otra insospechada actividad en la cual, a buen seguro, nadie podía haber pensado. La ha convertido en una especie de Hollywood español y sus diferentes poblados del oeste americano están prácticamente siempre ocupados por productores nacionales o extranjeros que han encontrado allí propicio lugar para revivir las legendarias hazañas de Buffalo Bill y otros personajes del lejano oeste. Entre carretones entoldados, similares a todos aquellos que llevaban los pioneros en la ruta del Oregón, no es difícil encontrarse a figurantes nacionales que ya manejan el Colt con la misma soltura de aquel legendario Tom Mix de la pantalla. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo nunca he copiado de nadie. Lo que sí me he limitado, porque no tenía más remedio. Está claro que yo no podía sacar a los vaqueros con sombrero de copa. Eso está claro. Pero desde ese punto de vista todos copiamos, porque cuando estamos en un ambiente tenemos que ser fiel al ambiente en el que rodamos. Por ese punto no es copistería. Desde el punto de vista de guión, tampoco es copia, puesto que yo jamás he copiado un argumento. He hecho unas películas que se desarrollan en un sitio y lógicamente he tenido que poner la música del sitio. Yo jamás me he inventado una película western. Yo siempre me he inventado primero una historia, con unos personajes de carne y hueso, con un problema humano, y luego lo he situado en el western, porque cualquier película mía yo la podía hacer de gángster. ¿De gángster? Digo de gángster por el hecho de los puntos de contacto con la violencia, con la muerte como presencia de una época donde realmente una vida no valía nada. No hay ninguna posibilidad de que esté equivocado, doctor. Venga, le confortará. Contésteme. Contésteme, por favor. Todos podemos equivocarnos. Pero creo que desgraciadamente en este caso yo no lo estoy. ¿Qué podemos hacer? No resisto la idea de cruzarme de brazos y esperar a verla morir. Cálmese, Clifford. Sé el momento que está pasando, pero nada se puede hacer. Déjeme de sermones, se trata de la vida de mi mujer. Se lo he repetido 100 veces, Clifford. Su mujer tiene un tumor cerebral que acabará con su vida. Lo siento. Hubiera dado cualquier cosa por no haber tenido que hablarle como lo he hecho, pero no puedo engañarle. Entonces, como consecuencia de esto, al crear un problema humano,
primordialmente. O sea, una problemática entre personas. Luego está situada en el western, pero, insisto, la puedo trasplantar a cualquier otro sitio. Creo que no deberíamos curiosear. El doctor Marlowe puede enfadarse. Tonterías, es tan amable y tan guapo. Seguro que siendo tan enigmático tiene algo que ocultar. No sé qué ves en ese hombre. No veo nada, simplemente me gusta. Dejaos de tonterías. Hubiera sido mejor dar un paseo por el bosque. Ni soñarlo. Debemos aprovechar que estamos solas para registrar la casa. Hay que dejar a Imre y a Marlene que paseen solos. Pobres, están tan enamorados. Paul Naschy es el seudónimo de Jacinto Molina, el hombre que creó para España el género de cine de terror. Lo ves, Senta es igual que todos. Muebles viejos y telas de araña. Yo tuve la idea de incorporar los grandes mitos del cine fantástico que lógicamente en España no tenían absolutamente ninguna entidad. Es decir, en España no se habían hecho nunca películas de hombres lobos, ni de vampiros, ni estas cosas. Tuve muchas dificultades con el primer guión que fue La marca del hombre lobo. Era un problema, repito, de auténtica afición. Tenía una enorme afición. Y entonces conseguí promover esta primera película gracias a Alemania, todo hay que decirlo. España contribuyó muy poco en ello. La película fue un éxito en Europa, se rodó en 3 dimensiones y eso me dio opción a continuar haciendo películas fantásticas con el apoyo de Alemania y con la colaboración de España, porque paradójicamente, aunque eran películas españolas, el capital solía ser en gran parte alemán. Bueno, ya estaréis tranquilas, vámonos, por favor. No, aún nos queda lo más interesante. En realidad, dentro de esta temática, mezclé bastante el policíaco, más de lo que la gente cree, con el fantástico. Aunque sea más conocido por el cine fantástico, quizás porque estos personajes causan más impacto en el público. Ya casi no queda tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que pararse esto? ¿Para qué había que hacer estas películas si ya estaban hechas de alguna manera? Quiere decir que los mitos de terror ya estaban llevados al cine y que incluso ya se hacían fuera, incluso parecía más lógico que lo hicieran otros países que de alguna manera habían parido el género, sí. ¿no? Decir... Bueno, realmente si analizamos las cosas con un poco de profundidad, nos daremos cuenta que estos personajes son patrimonio universal, porque por ejemplo el lobisome de Asturias y Galicia es un personaje clásico, ¿no? O sea que las leyendas españolas también tienen en gran parte muertos que resucitan, hombres lobos, incluso casos de vampirismo. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de las meigas y de la Santa Campaña y todas estas cosas? O sea, que realmente sí tiene tradición, sobre todo en el norte de España, una gran tradición, el terror y la fantasía y todo esto, ¿no? Todos hemos oído hablar de las consejas y de los cuentos de terror y de miedo, del castillo embrujado, todo, en fin. También tiene una tradición a nivel popular arraigado en España. Lo que ocurre es que así como en el extranjero el cine lo ha utilizado mucho, en España, debido quizás a que se buscaba otro tipo de cine, por ejemplo el folclore, todos conocemos lo que ha sido el cine español durante estos años, salvo algunos casos excepcionales que ha sido un cine más o menos estandarizado, es decir, no sé, El paleto reprimido, Las chicas de la Cruz Roja. Esto no quiere decir que yo critique esto, sino que ese cine era ese que se funcionaba. ¿Pero qué pasa? Nada, uno que estaba instruyéndose. Si vuelve el Miranda, avisas. Entonces el cine de terror pues no tenía ninguna entidad y yo pensé en aquellos momentos que sería interesante hacer una especie de cine fantástico, pero carpetobetónico, ¿no? De hecho, aunque sea un cine en principio mimético, luego la verdad es que nos hemos separado bastante. Yo te hablaría de una película como El jorobado de la morgue, que es una película casi goyesca, ¿no? Entonces, yo quise separarme un poco de la temática, creando una serie de circunstancias nuevas que sí creo que he conseguido en muchas películas. Entonces quizás el cine de terror español sea más tremendista, más de claros oscuros incluso que el extranjero, aunque desgraciadamente por falta de medios, la mayoría de las veces, por falta quizás de interés de distribuidores y inclusive yo te diría que hasta de realizadores, en algunos momentos no tenga la calidad y el cuidado con que se hace el cine fuera. Pero tiene su encanto, qué duda cabe, y refleja además
yo diría que una trayectoria a nivel de censura y de muchas cosas, de represiones, de frustraciones, que a través del cine fantástico se ha dado. De hecho, en el extranjero esto se ha comprobado, se ha reconocido, hay estudios sobre ello. Entonces yo mismo, ya ahora, a vista de pájaro, cuando ya haya abandonado el género, posiblemente definitivamente, casi seguro definitivamente, pues me he dado cuenta que tiene más importancia de la que a simple vista parece. Y creo que cuando se estudie profundamente estas películas, la gente, o sea, los que realmente amen este género, y ya los críticos en general encontrarán cosas muy interesantes de toda una época nuestra, porque está reflejada a través de estas películas. Chi vuol provare il bacio di Juanita lo do a te. Dallo a me. Lo do a te. Dallo a me. Se vuoi un bacio vai prima dal barbiere, fatti sbarbare e poi ti bacerò. Ogni mio bacio val più di una bevita, lo vuoi tu, lo vuoi tu, lo vuoi tu, lo vuoi tu. Se tu vuoi provare, se tu vuoi baciare. ¿Qué desea, señor? Quiero hablar con el director. El director está muy ocupado en este momento. Si quiere esperar. Pues verá, aquí me traigo $50.000, pero que muy nerviosos y que no pueden esperar. ¿Ha comprendido? Fai attenzione, chi tocca il labbro muore, mentre ti bacio ti sparo dritto al cuore, sotto a chi tocca un altro vuoi provare, forse tu. No, no, no. Forse tu. No, no, no. Perdone, señor director. ¿Necesita algo? Preguntarle a Fernando Sancho por los presupuestos de estas películas del oeste. Western español es barato. Por 7 o 8 millones de pesetas se hace una película. En cambio, los americanos, por $2 millones no hacen un western. Ya. Pero se ha dicho también que los spaghetti western, como llamamos los presentadores y periodistas, son como más sangrientos que los americanos, que son más crueles, más sádicos, que había siempre como mucho más violencia en estos. ¿Es verdad esto o no? Bueno, yo creo que no, porque hay películas, por ejemplo, yo he visto la película de John Wayne, que era muy violenta, una película, vi otra de Clay Sasson, muy violenta, vi una película muy violenta de Marlon Brando en western, vi otra película de Alan Ladd en western y eran violentísimas. Lo que pasa es que como está hecho en Europa, la gente creía que no eran como lo hacían ellos. Te mataré como a un perro sarnoso. Y ahora te toca a ti, Steven. La última de mis balas irá directamente a tu frente. Les había dicho que no pisaran la raya. Eran unas películas de evasión, quiero decir, suponían para el espectador, me da la impresión, lo mismo que el fútbol durante estos largos años, ¿no? Entonces equivalían a más o menos lo mismo, que la gente viera muchas muertes, no sé qué, no sé cuántos se distrajeran, eran películas de evasión, vamos, de la evasión más descarada y más absoluta, ¿verdad? Entonces, como a los 10 minutos empezaba la película, empezaban a matar a individuos uno detrás de otro, hasta tal punto que ya todo el cine empezaba diciendo 23, 24, 25, y es que mataron como en 20 minutos unos 40 tipos. Entonces es una cosa de locos, ¿verdad? Las películas es una cosa descarada en este aspecto de la evasión y de entretener al personal. Eso es lo que se ha dicho, que estos espaguetis eran mucho más violentos, mucho más crueles que los americanos. Por supuesto, eran de una violencia tremenda, Recuerdo uno que a un individuo le cortaban la oreja y se la hacían comer y se la metían en la boca, una cosa de locos, ¿verdad? Los pobres maquilladores siempre tenían que llevar orejas, ojos, sangre a litros, o sea, lo de la sangre no te pueden explicar, y los efectos especiales, pues con la pólvora y las pistolas, que a mí me daban mucho miedo. Yo recuerdo que en alguna película me tenían que matar
había un plano que la cámara estaba puesta aquí y la pistola debajo de la cámara, un tipo que me mataba, yo enfrente. Entonces me tenían que disparar y yo decía, bueno, pero de aquí seguro que no saldrá una bala porque me da muchísimo miedo tener una, aunque sea de madera. A mí, si me ve una pistola puesta así, me da mucho miedo. Y entonces me dijeron, no pasa nada, está todo preparado. Entonces, evidentemente, dispararon y me salpicó el efecto aquel. Entonces ha habido personas que se han quemado y que había un director incluso que le falta un ojo. Es él. Pero tú le conocías. Desde que éramos pequeños. Deme el agua. ¡Sugar! ¡Sugar! Ese había descubierto el truco. También se disfrazó de mujer. Amanda. Amanda. Ven conmigo. Sugar, yo quería decirte muchas cosas. Ya me las dirás luego. Tenemos toda la vida para estar juntos. Déjame decirte solo una. Te quiero. Te quiero. Y yo también. Te amo. ¿Qué te pasa, Sancho? No es momento para detenerse. Antonio tiene razón. Los tenemos en los talones. Así no conseguiremos huir. Nos cogerán antes de llegar al río. Dame la bolsa. Nosotros nos ocuparemos de pasarla. Tú mismo nos has enseñado que cuando alguno está herido, lo mejor es dejarlo donde caiga. ¿Aprendiste mucho a mi lado, compadre? Por allí. En el cañón quizás lograremos refugiarnos. ¡Vamos! Porque mi habrán matado unas 5.000 personas. Yo he muerto 150 veces. ¡Bravo, Kirchner! ¡Hemos ganado! ¡Los mataste a todos! ¡Eres un valiente! ¡Oh! Pero este personaje ha caído muy bien al público y siempre me ha llamado para lo mismo, para hacer un mexicano, el burlón, el borrachín, o el amigo del protagonista, que también he hecho varias películas. ¡Qué bueno es esto! A veces valen la pena los sufrimientos para después disfrutar así. El oeste tenía su razón de ser en el cine americano, en cuanto que la cultura americana estaba totalmente enraizada en un pasado bastante cercano, que era el oeste. Y aun cuando se falsificara la realidad de ese oeste en las películas clásicas americanas, sin embargo, sí había un conocimiento del tema, un acercamiento absolutamente natural a la temática, a las raíces de esas historias, y que en cambio aquí nadie sabía nada, es decir, consistía simplemente en imitar una mecánica que se imitaba mal, y por tanto pues yo creo que no tenía ningún interés. Estas palabras son muy duras, caballeros, será mejor que las mediten. Claro que estas películas se hacen también con unos presupuestos bajísimos, y precisamente estos géneros requieren presupuestos altos y mucho trabajo. Me habéis dejado sin indios, pero como me llamo Bisonte Blanco, que volveré. ¡Volveré! ¡Montado en mi caballo! Se trataba de glorificar al héroe justiciero, aunque los métodos que utiliza el héroe justiciero sean una salvajada, ¿no? Y bueno, en definitiva que era todo falso, que era todo mentira. Y en ese sentido sí tienes tu razón cuando hablas de que actualmente se sigue haciendo este tipo de cine, ¿no? Pero este tipo de cine ya no es cine del oeste, sino que básicamente son esos productos muy raros, muy ambiguos. ¡Qué miedo! Antonio Isasi Isasmendi, al que ahora vemos frente a su moviola de El Perro, dirigió al principio una serie de comedias interesantes que pasaron más o menos desapercibidas hasta que ya trabajó finalmente en su primera coproducción. Una película que se llamaba La Máscara de Escaramouche. Entonces era la primera coproducción que yo hice, una coproducción con Francia y con Italia. Entonces esa película pues era una película B que funcionó muy bien. Y entonces esa película me dio la oportunidad de hacer Estambul 65, con la que ya pues subí algún escalón más en
esa conquista que todos queremos hacer del cine en el mundo, ¿no? Primero hacía el cine que me daba la gana, cine que a mí me gustaba personalmente. Entonces yo, con ese cine, pues no conseguí ningún triunfo realmente. Tuve una película que a mí me gustaba bastante, una película muy modesta que se llamaba La mentira tiene cabellos rojos. Una película que se seleccionó para el Festival de San Sebastián. En aquel momento yo no conocía nada del cine, en realidad yo empecé en provincias, en Barcelona, que es una ciudad muy bonita. Y esa película pues me abrió a mí de pronto los ojos y pensé que había por fin encontrado mi camino y tal. Y tuve un fracaso tremendo, espantoso, horroroso, ¿no? Creo que injusto. Claro. Entonces, un día, pues de pronto, con ese otro tipo de cine, pues empecé a triunfar de alguna forma. Vamos, si es que lo que he hecho... creo que es un pequeño triunfo el poder, de todas maneras, administrar lo que uno quiere hacer y poder seleccionar. Y eso lo he conseguido con ese otro tipo de cine. Entonces vi que realmente pues, tenía que hacer el cine que me gustara a mí, pero que les gustara a los demás. Entonces, pues con estas películas parece que lo conseguí. Renuncié naturalmente a hacer el cine que me gustaba a mí solo, con el que si no hubiera sido ser estúpido, seguir luchando en contra de lo que parecía que más normal. A lo mejor es que estaba equivocado y este cine me gusta mucho, claro, naturalmente, porque es un esfuerzo muy grande y cuesta mucho hacer. Creo que la acción, el cine de acción, sobre todo, es muy competitivo y uno tiene que esforzarse en el nivel de calidad, sobre todo cuando quiere salir un poco fuera. Pero es un cine, digamos, de imitación, de alguna manera, a otras películas que han hecho ya en otros países. Pues yo creo que no. Es un cine, el cine de acción, yo no imito a nadie. Quiero decir que la gente cuando corre, corre. Y entonces si yo hago un plano de un señor que corre, pues corre igual en Sebastopol que aquí. Quiero decir que es un cine de acción. Lo que sí es un cine comercial. Quiero decir que entra dentro del cine industrial, del concepto de cine industrial. Y que a mí de alguna manera pues me siento orgulloso de hacerlo, si es que llego a conseguir la calidad que pretendo, ¿no? Yo estoy metido dentro de un contexto de cine industrial competitivo. Las películas pues han funcionado, sobre todo estas películas que tú has dicho, a un nivel comercial en casi todo el mundo. Y esto para mí es importante. What a happy day, what a happy time, what a happy, happy time. We are happy, you are happy, and your heart is wholly mine. Come with me, my love, come with me, my dear, come and show me how to sing. Together we will put out the light, together till the end of our life. Adorable guy, Incredible girl, exciting young boy. honey, you're my world. Together till the end of our life, my love. José Luis Borau, tu primera película como director resulta que es un spaghetti western que se llama Brandy, el sheriff de los Atumba, o algo así. Sí, bueno, el sheriff de los Atumba era el título de la novela de Mallorquí. La película en realidad siempre se llamaba Brandy. ¿Y cómo fue que hiciste un western? Pues porque yo estaba muy desmoralizado al ver que todos mis compañeros de escuela comenzaban a tener encargos y a la primera oportunidad, que fue la de hacer un western, les dije, bueno, así hago una película y al mismo tiempo aprendo a hacer una película. Ahí los tienes. Son los mejores de todo Arizona. Cobran lo suyo, pero en circunstancias como esta, compensa. El problema de hacer la primera película es que como no has hecho una película, nadie confía en ti para hacer una película. Como no podía hacer una película, digamos, sustantiva, creativa del oeste, porque ni estábamos en el oeste, ni había dinero para ello, ni yo sabía hacerlo, pues hice una serie de homenajes, que es como se decía entonces, y tuve presente muchas películas muy famosas, muchos westerns muy famosos, en personajes, en situaciones, en decorados, en ambientes, en lugares. Fue una película que en buena parte hice para mí mismo, para aprender, y al mismo tiempo pues para congratularme con los viejos maestros, ¿no? ¿Qué buscas aquí? Entréganos a Moody y no pasará nada. ¿No pasará qué? ¿A quién representas? Contesta. Supongo me obligarás a matarte. ¡Quietos! ¡Un momento! Brandy, no seas insensato. Sé cómo son en este pueblo y nadie intentará ayudarte. Serás un hombre muerto al menor movimiento. Kirlo,
que cumplan con su obligación. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Por última vez, no te muevas! Después me ofrecieron una larga serie de westerns. Pero es que yo, que hice lo primero un oeste y lo segundo una película policíaca, porque no tenía ascos a los géneros y porque creía que debería aprender mucho todavía antes de empezar de verdad mi carrera, consideré que después de la segunda ya estaba bien y que tenía que hacer algo un poquito más, digamos, un poquito más creativo, tenía que ser más exigente conmigo mismo. Para hacer las películas que tú luego querías, te tuviste que transformar en tu propio productor. Eso sí, porque yo, después de haber demostrado que materialmente, físicamente, mecánicamente, técnicamente, como lo quieras decir, yo sabía o podía hacer una película, pues eso no me sirvió absolutamente para nada, porque todas las personas que me seguían llamando, me llamaban para que hiciera las mismas películas. Y entonces descubrí que para hacer mis propias películas no solo tenía que haber empezado como empecé, sino que me tenía que convertir en productor, porque si no, la prueba está que había escrito guiones durante muchos años y nunca jamás había vendido un guión y nunca jamás un guión mío se había convertido en película, y ahora, todavía al cabo de tantos años, solo se han hecho mis guiones cuando los he producido yo. O sea, nunca nadie ha hecho una película con un guión mío. Una de las películas producidas por José Luis Borau fue la famosa Mi querida señorita. En ella, Borau trabajaba incluso como actor. Siéntese. Señorita, ¿nos permite? ¿Es algo grave, doctor? No, no, en absoluto. Aunque habrá que intervenir, desde luego. ¿Intervenir? Sí, pero no se alarme. Será muy sencillo. Perdone, doctor, pero yo físicamente me encuentro muy bien. No veo la relación que... Pues la hay. Claro que la hay. No se puede tener la mente enferma sin que el cuerpo lo esté también. Y no se trata precisamente de una dependencia o interrelación, sino de una completa y total identidad. Le agradeceré que me hable sin rodeos. Yo soy una mujer fuerte y valiente. Ya lo sé. Y tienes razón en todo. Excepto en una cosa. Es usted fuerte y valiente. Pero no es usted una mujer. No lo es. Entonces, hasta que hice Furtivos, no solo hasta que la hice, sino hasta que se estrenó Furtivos, cosa que fue un año y pico después por todas aquellas historias ya tan conocidas de la censura y todo aquello, yo he seguido viviendo de Mi querida señorita, claro, por supuesto. O sea que yo venero la memoria de aquella vieja dama provinciana que era José Luis López Vázquez. Y ahora sigo viviendo de Furtivos. De Furtivos he hecho la última película y de Furtivos haré la próxima película cuando vuelva de América, que voy a hacer una película allí, y a la vuelta haré una película y la haré de Furtivos, y así estaremos mientras el cuerpo aguante. De hecho, mientras los furtivos resistan. Ahora te vas a América a hacer una película sobre indios. Sí, sobre indios. Que no tiene nada que ver con el western de Brandy. No, no, estos son indios de verdad. No es un ciclo que se cierra, vamos. No es un ciclo que se cierra. No, espero. Vamos, quiere decir que no es una trayectoria capicúa. No, espero que no lo sea. Espere. ¿Qué vas a hacer conmigo? Ya lo sabe usted. Pues hazme pronto, jodido. Son los indios que lavan coches en las ciudades y que sirven en las cafeterías. Son pocos porque realmente no son muchos dentro de los 200 millones y pico de habitantes del país, pero los hay, y hay familias enteras, y son gentes pues muy desorientadas, muy abnegadas, muy entristecidas, que flotan realmente en una vida que materialmente no les es demasiado incómoda quizá, pero que espiritualmente es como una especie de castigo sonámbulo, que podríamos decir, ¿no? Sin saber por qué ni para qué. Y mi película quiere tratar de esa gente. ¡Ayú! ¡Allá va! ¡Allá va!
Vamos. ¿Y no podíamos llegar a un arreglo? Los blancos no se rinden. Mueren. Pero esto hay que acabarlo. ¿Hay alguno que sepa hablar español? Yo, que soy de Cuatro Caminos. Pues anda y sube, monada. Creo que he llegado a tiempo, amigo. Si tardo un poco más, te habrías asado. Desde luego llegaste a tiempo. No tires, George. Voy a cogerle vivo. Es la ley. Mi ley es el Colt. Tenemos que aprender muy bien a montar a caballo, un poquito de natación, es normal, ¿no? En cualquier persona ligeramente preparada y esto, a hacer peleas y desde luego a llevar con una cierta gracia la insignia de sheriff, el sombrero y decir hello boy, hello, tal. Y entonces, como los costos eran bastante baratos y conseguían, pues no sé, una rebaja de un 30 o un 40% sobre el presupuesto establecido, comienzan a hacer películas en coproducción con España, en las cuales, salvo rarísimas excepciones, la gente que participamos, digamos, de enfrente de la cámara, sacamos muy poco partido. Entonces, hacemos ahí esos años del año 63-64 al año 68-69, en el cual se hacen en España, pues del orden, hay un año que se hace 160 y tantas películas, cantidad totalmente desmesurada para el mercado español, pero hay veces en las cuales hay actores españoles del grupo ese de 15 o 20 que nos metemos ahí, de sheriff tercero o hermano de la protagonista o el lawyer, ¿no? El abogado que llega a investigar el asesinato de la familia del rancho X, pues hay momentos en los cuales nos hacemos del orden de 8 y 10 películas al año, con poco resultado artístico, pero con bastante buen resultado económico. Entonces yo creo que, contestando concretamente a tu pregunta, y perdona que me haya extendido un poco, la razón principal por la cual se hacen muchas coproducciones en España es los costos que benefician a la cinematografía que viene a rodar aquí, que realmente son los italianos. O sea, realmente era un invento que favorecía fundamentalmente a los italianos mucho antes que la producción española. Sí, sí. Incluso, perdona, se ha dicho que en muchas ocasiones eran falsas coproducciones, que eran realmente películas italianas, pero que para que si fueran más baratas tenían que fingir tener una participación española de alguna manera. Bueno, ya a esos niveles ya no estoy, muy entrado, porque claro, lógicamente, cuando nosotros trabajábamos en una película en España, o sea, en el sur de España, en Almería, en la coproducción, pues era rarísimo el actor español que iba a rodar a Italia. Y desde un punto de vista, digamos, artístico, ¿esto benefició de alguna manera al actor español? Es decir, ¿le enriquecía en lo que se refería a su formación profesional o era el cometido, digamos, indispensable para sobrevivir? No, yo creo que era el cometido indispensable para sobrevivir. A mí me parece que el intervenir en una buena película española, dirigida por un director español y con compañeros españoles, siempre era muchísimo más rentable artísticamente para nosotros que el intervenir en este tipo de películas. Se ha dado el caso de que, estando rodando en Roma una película que trabajaba Giuliano Gemma, Sophie Dumier, una actriz francesa, Jacques Cernas, y que yo intervenía, pues una familia amiga fue a verme al lugar de rodaje y yo no les vi mientras estábamos haciendo una escena, y después, al término ya de las 4 o 5 tomas que se hicieron, me llamaron, me acerqué y estaban sorprendidísimos porque Giuliano Gemma hablaba en italiano, Sophie Dumier en francés, Jacques Cernas en inglés y yo en español. Y entonces preguntaban que cuál era el recurso, que cómo se podía hacer eso, que era como una torre de Babel, que cuál era el recurso. Digo, bueno, pues nada, cuando el francés dice oui, hombre, yo sé un poquito, ¿no?, idiomas, pero en fin, cuando el francés dice oui, pues ya estás preparado. Y cuando el inglés dice yes, pues dice, me ha tocado, comienzas a hablar y fuera. Pones cara de western, de sheriff, sombrero, purito, y hecho. ¿Quiere hablarnos de la película que ha de rodar en Italia? Es una película muy bonita y muy grandiosa, a base toda de color y de cinemascope. Salimos todos de romanos. Mademoiselle Duval quiere decir que es un episodio de la vida de Nerón. Eso. Ella hace el rol de Popeye. Eso. ¿Rodaron ustedes en las ruinas de la Roma antigua? No, por supuesto. Todo decorado es mucho más bonito. No olvide que es una coproducción.
Y con los americanos. ¿Su próxima película? La empiezo pasado mañana en Madrid. Otra coproducción. Hago de Carmen. Un papel muy bonito. Saco hasta 14 mantillas distintas. Una sonrisa, por favor. Fue mi hermano Alfonso el que inició esto de los oestes aquí en Barcelona, con otro hermano más, Francisco, que se dedicaba a la producción. Entonces se construyó un poblado del oeste, por donde ahora pasa la autopista que va a Molins de Rey, o sea que ahora no queda nada, y fue la época en que se hacían muchas coproducciones porque era para los extranjeros muy interesante el rodar en España. Y sí, pues llegamos a hacer pues 20 y 25 películas en un año. Hablo de hace unos 9 o 10 años. ¿Recuerdas este lugar, MacDougall? Aquí fue donde nos encontramos la última vez. Mira bien en lo que me convertí. En un hombre obligado a vivir ya toda su vida paralizado. Pero yo y Luis cumpliremos hoy con lo pactado. Habíamos jurado matarte disparando una vez cada uno. Este es el final que te habíamos reservado, MacDougall. Manuel. Rocco. ¿A qué esperas, Rocco? Luis. Se dice que en ocasiones se rodaban películas al mismo tiempo y que incluso a veces se trabajaba sin guión o que se improvisaban sobre la marcha los... Pues sí, hay anécdotas curiosas, pero sí, se llegó a hacer pues hasta 6 películas a la vez. Y a veces se confundían de plató, todos vestidos del oeste por allí, sí, sí. Muertos que resucitaban y cosas así, ¿no? Por lo menos eso es lo que se cuenta. Sí, ¿no? sí, así es. Pasaban de una película a otra, sí. Y esto era porque se hacían así un poco precipitadamente, porque el mercado no exigía, digamos, un rigor mayor. Bueno, había de todo. Había también películas de más presupuesto. Ahora, fundamentalmente, esta época fue que el cine extranjero, pues, se volcó hacia España, en inversión por un lado porque les resultaban muy bien los costos españoles y después porque fue un poco la moda venir a rodar a España. Después han ido a Yugoslavia, que les han salido mejor los precios, sí. Estoy bien. Una vez que se haya quitado las gafas, perfecto. Bueno, vale. ¿A nombre de quién tengo que ponerle el traje? A nombre de Manuel Proston. ¿De Manuel Proston? Voy a consultarlo. Un momento, don Joaquín. Uno que viene a alquilar un traje a nombre de don Manuel Proston. Nada. Ya se puede quitar el traje. ¿Eh? Pero, hombre, ¿qué va usted a hacer? Si nada. Yo vengo aquí a ahora mismo se lo quita usted. Pero todo acaba un día. De la misma forma que los estudios de Balcázar se transformaron en una autopista y que el imperio de Samuel Broston desapareció del panorama español, también la localización de Almería fue destruyéndose por agotamiento. Con ella desapareció todo el montaje establecido precipitadamente a su alrededor. Caballistas, hoteles, efectos especiales, actores improvisados. Flor de un día que duró más de 10 años, hoy casi no es más que un recuerdo para algunos, y el público, posiblemente, no lo eche demasiado de menos.
algo que se ha comentado siempre mucho, que es la historia de las dobles versiones. Es decir, que se hacía una escena de amor para España y la misma escena de amor para otros países que no fueran España, hecha por los mismos actores, generalmente los actores españoles. Sí. Independientemente de que tú hayas hecho no segundas versiones, ¿qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes contar? ¿Era real? ¿No lo era? Yo creo que sí. Yo no hice, porque las películas que yo hacía, estas del oeste y así, no eran películas como muy para niños, ¿me entiendes? No eran películas que se prestaran a que hubiera escenas de estas eróticas. Este tipo de cine erótico vino un poco después de esto. Entonces creo que sí en alguna película, tampoco en muchas, pero creo que sí realmente ha habido casos de doble versión. No por nada, sino porque eran películas que me parece que las hacían como para Japón o no sé qué. Y si no había escenas más o menos de erotismo, no se vendían. Además, yo he visto en París, en una cadena de estas siniestras que de repente hay en París de cine, donde se hacen películas medio eróticas, medio raras. Entonces, anunciados nombres de actores y actrices españoles, y una vez entré por curiosidad y me quedé bastante asombrada de ver compañeros míos haciendo unas dobles versiones realmente que evidentemente eran dobles, vamos, porque en España eso no había ninguna posibilidad, cortaran o no cortaran, en fin, había que cortar la secuencia entera. Entonces, como cambiaban el argumento, es evidente que había rodado una doble versión para España, ¿no? Al igual que el cine español anterior había sido el cine de milagros o el cine literario o el cine histórico de cartón piedra después de los cuplés o de los niños, etcétera, etcétera, llegó un momento que la evasión de la realidad española ya no se podía hacer de una manera tan zafia y tan burda como se estaba haciendo hasta ese momento. Y entonces lo más cómodo era salir de España, es decir, tratar historias que no transcurrieran en España y que no tuvieran absolutamente nada que ver con nuestra realidad. Cuidado con lo que dices, forastero. De acuerdo. Si no sabéis perder cuando jugáis, prefiero retirarme. Nada de eso. De aquí no te mueves. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a impedirlo? Con esto. ¡Quietos! Voy a darle una lección. Las características básicas de este cine eran, por un lado, el maniqueísmo a ultranza. Frente al cine americano, en donde ese maniqueísmo era mucho más matizado y habría que estudiar este asunto mucho más a fondo para llegar a la conclusión de si era maniqueo o no. En el cine español del oeste o del cine de terror y tal, el maniqueísmo era evidente, es decir, violencia por todas partes, sexo, sangre, los malos muy malos, los buenos muy buenos, a pesar de que los buenos eran justicieros que utilizaban métodos objetivamente malos, es decir, que utilizaban la violencia con absoluto desparpajo, un poco al estilo de las series americanas que estamos viendo en la televisión últimamente. Luego, otra característica era la incoherencia en cuanto que no existía historia, prácticamente no existían personajes, y finalmente esa falta de conexión entre las historias que se contaban y la realidad histórica española. En contraposición, el cine americano de géneros era completamente distinto. Las películas del oeste americanas son películas aparentemente del oeste, pero normalmente cuentan una historia de personajes perfectamente definidos y desarrollados, que mantienen unas relaciones entre sí bien descritas y que por debajo de estos personajes y de estas relaciones hay una temática, hay un fondo, hay una corriente que fluye. En el cine español nada de esto existía. Sombra que se pierde en la llanura, donde irá la caravana con sus carros llenos de ilusión. Camino de la caravana que buscó las tierras de paz y de amor. Guarda
Tengo una novia hawaiana que de la noche a la mañana a lo que le da con ganas cantando el hula 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 hoo. Me gusta el swing y el pipermín, también me hacen mucho tilín. Los chicos tipo Arrabén, el topolino del vecino, el topolino del vecino, el topolino del vecino. Be-do-be-do-be-do-be-do-be-do.